Hay gente que dice que el cielo castiga, pero con mis 73 años ya he visto que el verdadero infierno vive dentro de casa, mis amores. Y el diablo usa la cara de quien más confiamos. Me llamo Guadalupe, soy de Huautla, un pueblito aquí de Oaxaca que nadie conoce. Tengo 73 años a cuestas, pero parece que fue ayer cuando todo sucedió. Las canas me llegaron demasiado pronto, hija, y hoy decidí contar esta historia por primera vez porque he cargado este peso sola por demasiado tiempo. Si estás viendo esto, cuéntame en los comentarios de dónde eres. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Y si puedes, deja tu like y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, que tiene muchas historias guardadas en este viejo corazón. Y comenta abajo cómo era tu relación con tu padre y tu madre. La mía la descubrirán hoy, y probablemente quedarán impactados. Tenía 15 años cuando mi madre murió. Una mujer tan hermosa, incluso enferma. La tuberculosis en aquella época era sentencia de muerte, especialmente en el interior donde un buen médico era lujo de ricos. Doña Concepción, mi madre, se consumía día tras día, pero nunca perdió la dulzura en su mirada. Ella y yo éramos uña y carne. Mi padre, don Ignacio, trabajaba todo el día en el aserradero, respetado por todos, un hombre de sombrero en la misa del domingo. Nuestra casa era simple: 3 habitaciones de adobe, piso de tierra, fogón de leña que dejaba todo negro de humo en las paredes, solo un cuadro de la Santa Cena y un espejo quebrado que mamá recibió de regalo de boda. Era poco, pero era nuestro rinconcito. Huautla, en aquella época, no se parecía en nada a lo que es hoy. Era un lugarcito olvidado por Dios, donde todos conocían a todos. La iglesia parroquial estaba en el centro y los domingos la plaza se llenaba de gente después de misa. Estaba la cantina de don Joaquín, donde los hombres iban a jugar billar y hablar de la vida ajena. Las mujeres se reunían en las puertas de las casas, bajo los árboles, para hacer tejidos y compartir recetas. Los niños jugaban en la calle hasta el anochecer sin miedo de nada. La escuela quedaba lejos. Yo caminaba casi 1 hora para llegar, muchas veces descalza para no gastar el único par de zapatos que tenía. Aún así, me encantaba estudiar. Mamá siempre decía que yo sería maestra algún día. Mi hija va a salir de esta vida, va a ser alguien, decía con ese brillo de orgullo en los ojos. Hacía todo lo posible para que no faltara a clases, incluso cuando necesitaba ayuda en casa. Guardaba las moneditas que conseguía vendiendo dulce de leche para comprar mis cuadernos. A veces, cuando la tos empeoraba, yo quería quedarme en casa cuidándola, pero ella no me dejaba. El estudio es lo único que nadie puede quitarte, decía. En la época en que enfermó mi madre, no había centro de salud en Huautla. El médico venía de Teotitlán 1 vez al mes. Cuando llegó el diagnóstico de tuberculosis, solo sacudió la cabeza. Recetó unos remedios caros que apenas podíamos comprar y nos dijo que nos preparáramos para lo peor. Mamá escuchaba todo callada, con aquella dignidad que ni la enfermedad logró quitarle. En los últimos meses apenas podía levantarse de la cama. Yo la cuidaba como podía. Le daba las medicinas, preparaba tés de hierbas que doña Carmen, nuestra vecina, me enseñó. Cambiaba las sábanas sudadas. Por las noches, cuando subía la fiebre, me quedaba despierta mojando paños en agua fría para ponerlos en su frente. Mi padre pasaba cada vez más tiempo en el aserradero o en la cantina de Joaquín. No soporto verla así, decía, pero creo que era más fácil huir que enfrentar la situación. Recuerdo como si fuera hoy el día que mamá partió. Llovía tanto que parecía que el cielo lloraba conmigo. El velorio sería en casa, como era costumbre. Los vecinos trajeron café, tamales y esas conversaciones de consuelo que no consuelan a nadie. Las velas alrededor del ataúd simple hacían que las sombras bailaran en las paredes. Era julio, época de la fiesta de la Virgen del Carmen, pero nadie celebró nada en Huautla ese año. Mamá era querida por todos. Siempre tenía un té para ofrecer a quien lo necesitara, una palabra amable incluso cuando la enfermedad la consumía. Aún recibía visitas en la cama, intentando sonreír a pesar del dolor. Yo no me separaba de ella. Sollozaba tanto que doña Carmen me daba agua con azúcar para calmarme. Pobrecita, tan joven y ya sin madre. Era lo que todos decían con esa mirada de lástima que yo odiaba.
El padre llegó más tarde, ya casi de noche. El padre Antonio, un hombre viejo y cansado que atendía 5 parroquias diferentes en la región. Rezó un rosario rápido, casi mecánico, como quien ya ha visto demasiada muerte. Después se fue apresurado, diciendo que tenía otro compromiso. El ataúd quedó en la sala, sobre la mesa donde comíamos todos los días. Cubrieron la mesa con un paño blanco, el mejor que teníamos. Las coronas de flores que trajeron los vecinos llenaban la casa de un aroma dulce y empalagoso que hasta hoy, cuando lo siento, me da un apretón en el pecho. Fue cuando mi padre se acercó a mí. No había llorado hasta entonces. Sus ojos, que siempre me parecieron fríos como piedras de río, estaban diferentes ese día. Tenían un brillo extraño que nunca había visto. «Ven acá, hija, necesito mostrarte algo», dijo, tomándome de la mano. Su mano era áspera, callosa, olía a aserrín. No quería alejarme de mamá, pero él insistió. «Es importante», dijo. «Tu madre quería que vieras esto». Me llevó por el pasillo estrecho hasta el cuarto de ellos, aquel cuarto que tenía el aroma de mamá, de las hierbas que guardaba en saquitos bajo la almohada para dormir mejor. El rosario todavía colgaba en la cabecera de la cama matrimonial. El cuarto era pequeño. Apenas cabía la cama y el ropero. En la ventana, una cortina de encaje que mamá había hecho a mano, ya amarillenta por el tiempo. La luz débil del quinqué dejaba todo con una apariencia fantasmagórica. «Don Ignacio, doña Juana está preguntando si puede traer más café», gritó alguien desde la sala. «Dígale que ya voy», respondió mi padre, pero no hizo ademán de salir. En vez de eso, cerró la puerta del cuarto. Oí el ruido del cerrojo. Pensé que fuera para que tuviéramos un momento de privacidad, para llorar juntos finalmente. Fue entonces cuando él se volvió hacia mí. Su rostro había cambiado completamente. Parecía otra persona. Se acercó y, por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio padre. «Ahora que tu madre murió, vas a asumir su lugar en todo», dijo con una voz que no parecía la suya. Al principio no entendí lo que quería decir. Pensé que estaba hablando de las tareas de la casa, de la comida, de la ropa, cosas que ya ayudaba a mamá a hacer cuando quedó muy débil para levantarse de la cama. «Mira aquí», dijo, abriendo el ropero antiguo de madera que rechinaba. Sacó de allí un vestido floreado que era el favorito de mamá. «Quiero que uses esto ahora». «Pero papá, es el vestido de mamá, no puedo», comencé a decir confundida. «Claro que puedes, y lo harás. De ahora en adelante, tú eres la mujer de esta casa», dijo, arrojando el vestido sobre la cama. Fue ahí cuando empecé a entender. Un escalofrío subió por mi espalda cuando vi la forma en que me miraba. No era una mirada de padre a hija. Era algo que nunca había visto antes, pero que instintivamente sabía que estaba mal. «La gente del velorio, papá. Tenemos que volver», intenté decir, caminando hacia la puerta. Él me sujetó del brazo con fuerza. «Ellos pueden esperar. Esto no puede». Allí, en aquel cuarto donde mi madre había muerto hacía menos de 2 días, con su cuerpo aún en la sala rodeado de velas y oraciones, mi padre destruyó lo que quedaba de mi infancia. Tapó mi boca con su mano callosa cuando intenté gritar, mientras del otro lado de la puerta la gente rezaba el rosario por el alma de mi madre. Afuera oía las voces apagadas, el llanto contenido de alguna vecina, el ruido de la lluvia en el techo de lámina. Dentro de aquel cuarto, el tiempo se detuvo. Sentí que mi cuerpo se separaba de mí, como si estuviera flotando, mirando aquella escena desde lejos. Era la única forma que encontré para soportar lo que estaba sucediendo. Pensé en mi madre, en cómo siempre me protegía, incluso cuando estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Cómo sostenía mi mano cuando tenía miedo de las tormentas. Cómo cantaba para mí antes de dormir, incluso cuando la tos apenas la dejaba respirar. Cuando todo terminó, él simplemente se arregló la ropa como si nada hubiera pasado. «Ahora tú eres la concepción de esta casa, y esto queda solo entre nosotros 2. Si le cuentas a alguien, nadie te creerá. Dirán que es cosa de tu cabeza, que enloqueciste con la muerte de tu madre». Abrió la puerta del cuarto y volvió a la sala para recibir las condolencias de los vecinos por su amada esposa. Y yo me quedé allí, sentada en el suelo, temblando,
tratando de entender cómo el mundo podía seguir girando después de aquello. Cuando finalmente logré levantarme, me lavé la cara en la palangana que quedaba en el rincón del cuarto. En el espejo quebrado, vi que algo en mí se había roto también. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran los mismos. Volví al velorio, me senté junto al ataúd de mi madre y en silencio le hice una promesa. Mamá, no sé cómo, pero un día saldré de aquí y él pagará por lo que hizo. Nadie notó nada diferente en mí aquella noche. La gente estaba demasiado ocupada con sus propios pensamientos, sus cafecitos y sus conversaciones sobre lo injusta que es la vida. La única que parecía mirarme diferente era doña Carmen, que frunció el ceño cuando pasé junto a ella. Más tarde entendería que aquella mujer sería la única en sospechar que algo terrible había ocurrido en aquella casa. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Aquella llovizna fina y constante que parece que nunca va a parar. En Huautla, cuando llovía así, el pueblo quedaba aislado. Los caminos de tierra se volvían lodazales, nadie entraba o salía. Me sentí como el pueblo, aislada, sin salida, hundiéndome en el lodo. La noche fue larga. La gente se fue marchando una a una, diciendo que volverían al día siguiente para el entierro. Algunas mujeres se ofrecieron para quedarse conmigo, hacerme compañía, pero mi padre dijo que no era necesario, que nosotros dos necesitábamos ese tiempo juntos para despedirnos de mamá. Me aterroricé ante la idea de quedarme a solas con él otra vez, pero no tuve el valor de decir nada. ¿Quién me creería? Don Ignacio era un hombre respetado en el pueblo, trabajador, que nunca faltaba a misa los domingos, que nunca fue visto borracho o buscando problemas. Pasé la noche junto al ataúd de mi madre, rezando en voz baja, no a Dios, que parecía haberme abandonado, sino a ella, pidiéndole que desde donde estuviera me diera fuerzas. Mientras tanto, mi padre dormía en el cuarto, o al menos fingía dormir. Cuando amaneció y llevaron el cuerpo de mi madre al cementerio, sentí como si estuvieran enterrando una parte de mí también. La lluvia había parado, pero dentro de mí la tormenta apenas comenzaba. El cementerio de Huautla quedaba en un cerro lejos del pueblo. Era un lugar sencillo con cruces de madera y algunas lápidas de quienes tenían más dinero. La tierra roja, mojada por la lluvia, manchaba los zapatos de todos aquel día. Mientras echaban tierra sobre el ataúd de madera barata, yo ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, algo frío y duro crecía dentro de mi pecho, algo que me ayudaría a sobrevivir a los años que vendrían. Poco sabía yo que aquel día era solo el comienzo de mi infierno particular, un infierno que duraría años hasta que encontrara una salida. Pero eso, mis queridos, es historia para otro momento. Miren, ni me di cuenta que ya hablé tanto. El tiempo pasa cuando una desahoga, ¿verdad? No sé si me están acompañando hasta aquí, pero si lo están, comenten abajo, fuerza doña Guadalupe, para que sepa que no estoy sola en esto. También comenten qué les pareció esta historia de mi Huautla de antaño. El pueblo ha crecido mucho ahora, es muy diferente a como era antes. No olviden darle like al video y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando estas historias que quedaron guardadas por tanto tiempo. A veces desahogarse es el mejor remedio para el alma. Y ustedes, mis nietecitos virtuales, son el mejor remedio que esta abuela podría tener. Después del entierro de mi madre, volvimos a casa, esa casa que nunca más sería la misma. El olor a velas quemadas aún estaba en el aire, junto con el perfume barato que las vecinas usaban. Había una taza de café a medio terminar sobre la mesa, olvidada por alguien, y el silencio, un silencio que pesaba como plomo. Don Ignacio, mi padre, ni me miró cuando llegamos. Fue directo al cuarto, tomó la botella de tequila que escondía debajo de la cama y se sentó en la silla mecedora del portal. Me sentí aliviada. Al menos aquella noche me dejaría en paz. Me equivoqué. Era solo la calma antes de la tormenta. Al día siguiente comenzó lo que sería mi nueva rutina. Me desperté con él de pie junto a mi petate donde yo dormía. «Levántate, Concepción, hay café que hacer». Confundida, lo miré. «Papá, soy yo, Guadalupe». La bofetada llegó rápida, ardiente.
Sé quién eres, pero ahora eres la mujer de esta casa, y el nombre de la mujer de esta casa es Concepción. Comprendí entonces que no había sido una pesadilla, un delirio de duelo. Era real, tan real como la marca roja que quedó en mi rostro. A partir de aquel día, comenzó a llamarme por el nombre de mi madre. Concepción para acá, Concepción para allá. Al principio lo corregía, después desistí. Era menos doloroso aceptarlo que recibir otra bofetada. Los días en Huautla seguían su ritmo normal. La campana de la iglesia sonaba a las 6, al mediodía y a las 6 de la tarde. Los hombres iban al trabajo, las mujeres cuidaban la casa, los niños jugaban. Nadie sabía que dentro de nuestra casa de adobe vivía una prisionera. Las ropas de mi madre fueron poco a poco reemplazando las mías. Primero fue el delantal que me obligó a usar, después los vestidos. Él quemó mis ropas de niña en el fogón mientras yo miraba sin poder hacer nada. «Ya no necesitas esto, ahora usas lo que yo te mande», dijo. Lloré mucho aquella noche, escondida bajo la cobija delgada, mordiendo la almohada para que él no me oyera. No eran solo ropas las que estaban quemando. Era mi identidad, mi infancia, mi vida. El vestido floreado de ella me quedaba grande. Yo, que aún tenía cuerpo de niña, pero él me obligó a rellenar el pecho con algodón para parecer más como ella. Me hacía trenzas en el cabello del mismo modo que ella las usaba. Me obligaba a usar el único lápiz labial que ella tenía, ya a medio usar, guardado como un tesoro en una cajita. Frente a los demás, él mantenía la farsa del padre cuidadoso. La niña extraña a su madre, quiere usar sus cosas como recuerdo, decía cuando alguien se extrañaba. Y la gente lo creía, porque era más fácil creer eso que la verdad. Tuve que abandonar la escuela. Mujer mía no necesita estudios, decía. Sentí como si me hubieran arrancado el último pedazo de esperanza que me quedaba. La escuela era mi único contacto con el mundo exterior, mi única oportunidad de algún día salir de aquella casa. La maestra, doña Cecilia, hasta vino a buscarme. Era una mujer alta, delgada, con anteojos redondos que la hacían parecer un búho. Llamó a nuestra puerta una tarde de domingo. «Buenas tardes, don Ignacio. Vine a saber por qué Guadalupe ya no está asistiendo a clases. Es una alumna tan dedicada». Mi padre, frente a los demás, era la imagen de la cordialidad. Sonrisa en el rostro, voz suave. «Pues verá, doña Cecilia, después de que mi Concepción partió, la niña tiene que cuidar la casa. Ya con esa edad es hora de que aprenda los quehaceres de mujer. El estudio no llena la barriga». Doña Cecilia insistió un poco. Habló de la importancia del estudio. Dijo que yo tenía futuro. Hasta ofreció venir a darme clases después del horario normal. Pero mi padre fue inflexible. «Agradezco su preocupación, pero aquí en casa quien decide soy yo, y ya decidí que ella no va a seguir estudiando». Vi en los ojos de la maestra una mezcla de frustración y lástima. Me miró como quien pide disculpas por no poder hacer más. En aquel momento sentí que mi última ventana al mundo se había cerrado. Después de que la maestra se fue, mi padre me jaló del brazo hasta el cuarto. «¿Anduviste hablando algo con alguien? ¿Por qué esa mujer vino aquí?» «No, papá, te juro que no dije nada. Vino porque dejé de ir a la escuela». Me miró desconfiado, pero esa vez me creyó. Fue la única vez que me sentí agradecida por ser conocida como una niña callada que no daba problemas. Los meses fueron pasando. El luto en el pueblo por la muerte de mi madre fue siendo olvidado. La gente siguió con sus vidas y yo continué atrapada en aquella casa, viviendo una pesadilla que parecía no tener fin. Mi padre salía a trabajar al aserradero muy temprano y volvía al mediodía para comer. Después salía de nuevo y solo regresaba al anochecer. Esos momentos en que me quedaba sola eran mi único alivio, pero aún así no tenía valor para huir. ¿A dónde iría una niña de 15 años, sin dinero, sin estudios, en una región donde todo el mundo se conocía? A principios de 1968, casi un año después de la muerte de mi madre, llegó la peor parte. Mi padre comenzó a beber más, a volverse más violento. Creo que la bebida le hacía confundir aún más fantasía y realidad. Había noches en que llegaba borracho, me llamaba Concepción, y decía que me había perdonado por traicionarlo, que podía volver a su cama. Era como si en su cabeza no estuviera abusando de su propia hija,
sino teniendo de vuelta a su mujer, una versión enferma y distorsionada de ella. Pero en su cabeza era ella. A veces doña Carmen, nuestra vecina, venía a hacerme compañía. Era una señora de unos 60 años, viuda, que vivía sola en la casa de al lado. Tenía cabellos blancos siempre recogidos en un moño y manos arrugadas de tanto trabajar en el campo. Siempre traía algo, un pedazo de pastel, una fruta, un retazo de tela. «¿Cómo estás, niña?», preguntaba, mirándome con aquellos ojos que parecían ver más allá de lo que yo mostraba. «Estoy bien, doña Carmen, dentro de lo posible». Ella nunca preguntó directamente, pero yo sentía que sospechaba. A veces tomaba mi brazo y miraba los moretones que yo trataba de esconder. Otras veces comentaba cómo yo estaba diferente, más delgada, con ojeras. «Si necesitas algo, lo que sea, la puerta de mi casa siempre está abierta», decía antes de irse. Quería tanto tener el valor de contarle, de pedirle ayuda, pero el miedo era mayor. Miedo de no ser creída, miedo de lo que mi padre haría si se enteraba, miedo de que, incluso si alguien me creía, nada pudiera hacerse. En aquella época, en 1967, en un pueblito del interior de Oaxaca, lo que pasaba dentro de casa era problema de la familia. Nadie se metía. Había días en que pensaba en acabar con todo. Había un pozo profundo detrás de la casa, y a veces, cuando el dolor era insoportable, miraba el agua oscura allá abajo y pensaba en saltar. Pero entonces recordaba la promesa que le hice a mi madre el día del velorio. Que yo iba a salir de aquel lugar, que iba a sobrevivir, y esa promesa me mantenía viva un día tras otro. Para soportar, creé un mundo dentro de mi cabeza, un lugar donde yo era libre, donde estudiaba, donde nadie me hacía daño. En los peores momentos, me refugiaba en ese mundo imaginario. Era como si una parte de mí se desconectara del cuerpo y fuera para allá, dejando solo la cáscara para aguantar lo que venía después. Un día, casi un año después de la muerte de mi madre, ocurrió algo que lo cambió todo. Era día de mercado en el pueblo. Mi padre, como siempre, había ido a trabajar. Aproveché para dar una escapadita hasta la plaza a comprar algunas cosas que faltaban en casa. El mercado de Huautla ocurría todos los miércoles en la plaza central. Era todo un acontecimiento en el pueblo. La gente venía de todas partes para comprar, vender, chismear. Había puestos de todo: verduras, frutas, carne, ropa, baratijas. El olor a tlayudas recién hechas mezclado con el aroma de las frutas maduras llenaba el aire. Yo estaba en el puesto de don José, eligiendo unos jitomates, cuando escuché una voz masculina detrás de mí. «Señorita, cuidado con esa canasta, se va a caer todo». Me volví y vi a un muchacho que nunca había visto antes. Debía tener unos 20 años, piel morena quemada por el sol, ojos claros que contrastaban con el resto. Sostenía mi canasta que estaba a punto de voltearse. «Gracias», logré decir, sonrojándome. «De nada». «¿Eres de aquí?» «Nunca te había visto por estos rumbos». Le expliqué que sí era de Huautla, pero que no salía mucho de casa. No le conté el porqué, claro. «Soy Esteban. Vine de Teotitlán a trabajar en la construcción de la nueva iglesia. Voy a quedarme por aquí unos meses». Fue la primera conversación normal que tuve con alguien en casi un año. La primera vez que alguien me miró como Guadalupe, no como la hija de don Ignacio que perdió a su madre, ni como la sustituta de Concepción. Conversamos unos minutos. Él me ayudó a cargar las compras hasta la esquina. No dejé que me acompañara hasta la casa. Sabía que si alguien veía y le contaba a mi padre, yo pagaría caro. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó antes de despedirnos. Dudé. Quería tanto decir que sí, sentir nuevamente esa sensación de ser una persona normal, una chica de 16 años conversando con un muchacho guapo. Pero sabía que era peligroso. «No sé, es complicado». Él no insistió, solo sonrió y dijo: «Estaré por aquí si cambias de opinión». Volví a casa con el corazón más ligero. Por algunas horas olvidé mi infierno particular, pero la realidad me esperaba en la puerta de casa. Mi padre había vuelto más temprano, estaba sentado en el portal, el rostro rojo de rabia, una botella de tequila a medio terminar a su lado. «¿Dónde estabas?», preguntó.
la voz cargada de amenaza. Fui al mercado, papá, a comprar unas cosas que hacían falta. Mostré la canasta como prueba. Se levantó, tambaleándose un poco por la bebida. ¿Y quién te dio permiso para salir? ¿Quién te dio permiso para hablar con ese hombre? Mi sangre se heló. Alguien me había visto con Esteban y se lo había contado a mi padre. En un lugar pequeño como Huautla era imposible guardar secretos. No fue nada, papá. Él solo me ayudó con las compras. Ni lo conozco. Fue como echar gasolina al fuego. Él avanzó hacia mí, derribando la canasta. Las frutas, los tomates, todo rodó por el suelo de tierra. Maldita descarada, igual que tu madre. ¿Crees que no sé que me traicionaba? Nunca había visto a mi padre tan fuera de sí. Los ojos inyectados, la boca espumando de rabia. Traté de correr, pero me alcanzó por el cabello. Me arrastró hacia dentro de la casa mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Nadie vino. Nadie nunca venía. Aquella noche pensé que iba a morir. Me golpeó con el cinturón hasta que ya no pude sentir dolor. Después me encerró en el cuartito de atrás donde guardábamos leña y herramientas. Me quedé allí 2 días sin comida, sin agua, en la oscuridad. Lo oía caminar por la casa, bebiendo, rompiendo cosas. En algún momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi petate. Alguien había limpiado mis heridas, me había dado agua. Por un momento pensé que había soñado con todo aquello, pero el dolor en el cuerpo me recordó que era real. Fue doña Carmen quien me salvó. Ella había oído mis gritos, me había visto cuando mi padre me arrastraba hacia dentro de la casa. Cuando él salió para ir a trabajar al día siguiente, ella entró por la ventana de atrás y me sacó de aquel cuartito. «Niña, esto no puede continuar», dijo mientras pasaba un paño húmedo por mi rostro hinchado. «Tienes que salir de aquí». Por primera vez, le conté todo, todo, desde el día del velorio de mi madre hasta aquel momento. Las palabras salían como un río represado que finalmente encuentra una grieta en la represa. Doña Carmen lloró conmigo, me abrazó como mi madre lo hacía, y entonces me hizo una promesa. «Te voy a ayudar a salir de aquí. No sé cómo todavía, pero lo haré. Solo dame tiempo para pensar en un plan». En aquel momento sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza, una lucecita débil, vacilante, pero que estaba ahí. Alguien sabía mi secreto, alguien me creía, alguien iba a ayudarme. Poco sabía yo que ese plan de fuga sería solo el comienzo de otra historia aún más increíble. Pero eso, mis queridos, es tema para el próximo capítulo. Después de aquel día en que doña Carmen me encontró en el cuartito de atrás, las cosas comenzaron a cambiar despacito. No de golpe, no como en las telenovelas que vemos hoy en día, donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fue lento, doloroso, pero cambió. Doña Carmen comenzó a venir más seguido a nuestra casa, siempre con una excusa en la punta de la lengua. Vine a traer un dulce que hice. Necesitaba una taza de azúcar. Pasé a ver cómo están. Mi padre desconfiaba, claro. Aquellos ojos suyos nunca dejaban de vigilarme, pero no podía hacer nada frente a doña Carmen. Ella era respetada en el pueblo, viuda de un hombre que fue síndico municipal. Hasta mi padre, con toda su maldad, sabía que necesitaba mantener las apariencias. En las semanas que siguieron, ella me enseñó un código. Si yo necesitaba de ella con urgencia, era solo extender una sábana blanca en el tendedero detrás de la casa. Desde su casa se podía ver. Nunca necesité usar esa señal, pero solo de saber que tenía esa posibilidad ya me daba algún consuelo. Una mañana, ella llegó con una cesta llena de hierbas. Le dijo a mi padre que eran remedios caseros para ayudar a curar mis caídas. Era así como ella explicaba mis moretones frente a él. Mi padre solo gruñó algo y salió al portal a fumar su cigarro. Cuando nos quedamos solas, ella me entregó algo escondido entre las hierbas. Era una estampita de la Virgen de Guadalupe doblada por la mitad. Dentro había un pedacito de papel con 2 palabras escritas. «Ten fe». Guardé aquel papel como un tesoro. Por la noche, cuando mi padre dormía, lo sacaba escondido y me quedaba mirándolo. 2 palabras tan simples, pero que en aquel momento eran todo lo que tenía. Mientras tanto, Esteban, el muchacho del mercado,
pasó a formar parte de mis pensamientos diarios. Nunca más había hablado con él, claro. Después de la paliza que recibí, ni me acercaba a la ventana cuando mi padre estaba en casa. Pero a veces, cuando él salía a trabajar, me permitía mirar por la rendija de la cortina, imaginando cómo sería una vida normal, una vida donde pudiera conversar con un muchacho sin miedo, pasear por la plaza, ir a la escuela. Fue en uno de esos momentos, mirando por la ventana, que vi a Esteban pasar por nuestra calle. El corazón casi se me salió por la boca. Él no me vio, estaba conversando con otro hombre, cargando madera. Debía ser para la construcción de la nueva iglesia. Me quedé allí escondida, solo observándolo, hasta que desapareció en la curva. Aquella noche soñé con él, un sueño bonito, de esos que uno no quiere despertar. Estábamos sentados a la orilla del río que cruza Huautla, conversando, riendo. Yo usaba un vestido azul, mío, no de mi madre, y tenía flores en el cabello. En el sueño, yo era libre. Desperté con el ruido de mi padre llegando borracho. Había salido después de la cena, cosa rara. Normalmente se quedaba en casa vigilándome. Pero aquella noche había ido a la cantina y volvió cargando el olor a tequila y cigarro. Me quedé quietecita en mi petate, fingiendo que dormía, rezando para que no viniera a buscarme. Dios debe haber oído mis plegarias aquella noche, porque él fue directo a la cama y pronto estaba roncando. Suspiré de alivio y volví a soñar con Esteban. A finales de marzo de 1968 llegó el tiempo de la Cuaresma en Huautla. En esa época, todo el pueblo se preparaba para la Semana Santa. Las mujeres limpiaban la iglesia. Los hombres montaban el anda para el santo entierro. Los niños ensayaban para la procesión. Era una de las pocas veces al año que el pueblo recibía visitantes de fuera, que venían a ver las celebraciones. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, me dejaba ir a la iglesia durante la Cuaresma. Era la única época del año que podía salir de casa sin él, siempre que fuera directo a la iglesia y volviera enseguida después. Es pecado impedir que alguien vaya a la casa de Dios, decía el padre Antonio, y ni mi padre se atrevía a contradecir al padre. Una tarde de miércoles estaba volviendo de la iglesia cuando vi a Esteban de nuevo. Estaba sentado en una banca de la plaza, solo. Cuando me vio, sonrió y saludó con la mano. Miré alrededor, nerviosa. No había nadie conocido cerca. Tal vez podría hablar con él, solo un minutito. «Hola», dijo cuando me acerqué. «Pensé que nunca más te vería». «No puedo quedarme», respondí, todavía mirando alrededor. «Si mi padre se entera que hablé contigo, ¿qué te hizo la última vez? Todo el pueblo comentó que desapareciste por días». Bajé los ojos, avergonzada. «Nada, solo estuve enferma». Esteban no insistió, pero vi en sus ojos que no me había creído. «Mira, no sé qué pasa en tu casa, pero si necesitas ayuda, estoy aquí». En aquel momento, algo dentro de mí quería contarle todo, abrir mi corazón, pedir socorro, pero el miedo seguía siendo mayor. «Tengo que irme», fue todo lo que logré decir. Él asintió, respetando mi tiempo. «Estaré en la iglesia el domingo, si puedes venir». El domingo siguiente, reuní valor y fui a misa. Mi padre fue conmigo, claro, nunca me dejaría ir sola un domingo normal. Pero al menos vería a Esteban de nuevo, aunque fuera de lejos. La iglesia estaba llena, todos con sus mejores ropas, las mujeres con rebozo en la cabeza, los hombres con sombrero en la mano. Busqué a Esteban con los ojos, pero no lo vi en ninguna parte. Mi corazón se hundió de decepción. Cuando la misa terminó y la gente comenzó a salir, sentí que alguien me tocaba suavemente en el hombro. Era doña Carmen. «Ven a tomar un café a mi casa después», dijo, lo suficientemente alto para que mi padre oyera. Hice un pan de elote que quedó delicioso. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. «Ella tiene cosas que hacer en casa, doña Carmen». Astuta como solo ella, ya estaba preparada. «Pero es rapidito, don Ignacio, y después yo misma la llevo a casa. Usted puede ir adelantándose y descansar un poco. El domingo es día de descanso, ¿no es cierto?» Mi padre dudó. Ir contra doña Carmen frente a toda la iglesia sería mal visto, y él estaba cansado de la semana de trabajo, seguramente queriendo tomar su tequila en paz. «Está bien, pero no tardes»,
dijo al fin, lanzándome una mirada que dejaba claro las consecuencias si yo no obedecía. Cuando llegamos a casa de doña Carmen, entendí por qué ella había insistido tanto. Esteban estaba allí, sentado en la mesa de la cocina tomando café. «Ya se conocen, ¿verdad?», dijo doña Carmen, cerrando la puerta tras nosotros. «Tenemos poco tiempo, así que vamos directo al asunto». Aquella tarde, los tres conversamos por casi una hora. Doña Carmen le contó a Esteban todo lo que pasaba en nuestra casa. Yo, demasiado avergonzada para hablar, solo asentía con la cabeza. Esteban escuchaba todo en silencio, el rostro volviéndose cada vez más serio. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo cuando doña Carmen terminó. «Esto no es vida para nadie, mucho menos para una muchacha de tu edad». «¿Pero cómo?», pregunté, la voz casi desapareciendo. «¿A dónde iría? No tengo a nadie, no tengo dinero». Fue entonces que doña Carmen reveló su plan. Ella tenía una hermana en la Ciudad de México, doña Teresa, que podría acogerme hasta que me estableciera. El problema era cómo salir de Huautla sin que mi padre lo descubriera y viniera tras de mí. «Tengo una idea», dijo Esteban después de pensar un poco. «Pero va a exigir paciencia. No podemos actuar de inmediato. Sería muy arriesgado». La idea era simple, pero ingeniosa. Esteban necesitaba a alguien para lavar la ropa de los trabajadores de la obra de la iglesia. Él me ofrecería ese trabajo con el permiso de mi padre. Con el tiempo, mi padre se acostumbraría a las visitas regulares de Esteban para traer y llevar la ropa. Mientras tanto, iríamos juntando dinero y planeando mi fuga. «¿Qué te parece?», me preguntó Esteban. Pensé por algunos instantes. Era arriesgado. Si mi padre descubría, yo pagaría un precio terrible. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Continuar en aquella vida hasta cuándo? ¿Hasta que él me matara en una de sus explosiones de rabia? ¿O hasta que yo perdiera completamente la cordura? «Vamos a intentarlo», respondí, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho. Aquel día volví a casa con una sensación extraña en el pecho. Era miedo, sí, mucho miedo, pero también era otra cosa, algo que apenas recordaba cómo era: esperanza. Al día siguiente, Esteban apareció en casa. Llamó a la puerta, formal, respetuoso. Mi padre atendió, desconfiado como siempre. «Buenos días, don Ignacio. Mi nombre es Esteban, trabajo en la obra de la Iglesia Nueva. Vine a hablar con usted porque necesitamos a alguien para lavar la ropa de los trabajadores». Doña Carmen dijo que su hija podría estar interesada en el trabajo. Mi padre me miró, después miró a Esteban. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. Por un lado, no le gustaba la idea de otro hombre teniendo contacto conmigo, aunque fuera solo para traer y llevar ropa. Por otro, el dinero extra sería bienvenido, y si doña Carmen lo había recomendado... «¿Cuánto pagan?», preguntó finalmente. Esteban mencionó una cantidad que era lo suficientemente buena para despertar el interés de mi padre, pero no tan alta que pareciera sospechosa. «Está bien, ella puede lavar la ropa, pero tú traes y llevas cuando yo esté en casa. ¿Entendido?». «Sí, señor», respondió Esteban serio. «Puedo traer el primer lote mañana». Y así comenzó nuestra farsa. 2 veces por semana, Esteban traía ropa sucia y se llevaba la limpia. Al principio, mi padre hacía cuestión de estar presente, pero con el tiempo, a medida que se acostumbró a la rutina, comenzó a relajarse. A veces dejaba que Esteban entregara la ropa, incluso cuando él estaba ocupado en otra cosa. En los breves momentos en que quedábamos solos, intercambiábamos algunas palabras, una mirada, una sonrisa. Era poco, pero para mí significaba todo. Era la prueba de que existía un mundo más allá de aquellas paredes, de que había gente buena allá afuera. El dinero que yo recibía por las lavadas iba directamente a manos de mi padre, pero Esteban, astuto, siempre ponía un poco más en el paquete, y ese extra iba directo a doña Carmen, que lo guardaba para mí. Era nuestro fondo de fuga, como lo llamábamos. Junio llegó, y con él la fiesta de la Virgen del Carmen en Huautla. Como en todo pueblo del interior de México, esa era una fecha importante. Juegos pirotécnicos en la plaza, el baile tradicional, atole, tamales, dulces típicos. Todo el pueblo participaba. Mi padre, sorprendentemente, dijo que iríamos a la fiesta.
Me quedé desconfiada, claro. Él nunca me dejaba salir. ¿Por qué ahora sería diferente? Pero pronto entendí. Era más una de sus actuaciones. El padre dedicado llevando a la hija a divertirse un poco después de la pérdida de la madre. La imagen pública que tanto se esforzaba por mantener. La noche de la fiesta, me puse el vestido que había sido de mi madre, no porque quisiera, sino porque era el único presentable que él me dejaba usar. Cuando llegué a la sala, él me miró de arriba a abajo y, por un momento, vi aquel brillo en sus ojos que tanto me aterrorizaba. «Estás igualita a ella», dijo, la voz quebrada por la emoción o por el tequila que ya había tomado. No sé decir. En la plaza, los juegos pirotécnicos ya estaban encendidos. El olor a elotes asados y calabaza en dulce se mezclaba con el del ponche hirviendo. Niños corrían, adultos conversaban, parejas se besaban en los rincones más oscuros. Una escena normal de fiesta patronal en el interior, pero para mí parecía que había entrado en un mundo paralelo, tan distante estaba de la vida normal. Mi padre pronto encontró a sus amigos del aserradero y se unió a ellos cerca del barril de ponche. Me mandó sentarme en una banca donde pudiera verme, y fue lo que hice. No me atrevería a desobedecer, no allí con tanta gente alrededor. Fue cuando noté a Esteban del otro lado de la plaza. Él también me había visto, pero tuvo el buen juicio de no venir a hablarme directamente. En vez de eso, pasó por donde doña Carmen estaba sentada con otras señoras y le susurró algo. Minutos después, doña Carmen vino hasta mí. «Ven conmigo, niña. Vamos a buscar un ponche para calentar». Miré a mi padre, que ya estaba entretenido en la conversación y en la bebida. Él asintió con la cabeza, dando permiso. Seguí a doña Carmen hasta el puesto de ponche, del lado opuesto de donde mi padre estaba. Esteban nos esperaba un poco apartado, entre las sombras. «Todo listo», dijo en cuanto nos acercamos. «El autobús para la Ciudad de México sale el próximo martes a las 4 de la mañana. Te recojo a las 3, cuando tu padre esté dormido». Mi corazón se disparó. Martes. De allí a 3 días. Era tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. ¿Y si él se despierta? ¿Y si alguien nos ve? Pregunté, el miedo apoderándose de mí. «No va a pasar», me tranquilizó doña Carmen. «Voy a poner un somnífero en su café la noche anterior. Es fuerte. Lo hará dormir toda la noche. Tengo un amigo que nos llevará en carro hasta la carretera principal», completó Esteban. «Todo va a salir bien, ya verás». Volví al banco temblando por dentro, pero tratando de mantener la calma por fuera. 3 días. En 3 días yo estaría libre. La idea parecía tan irreal como uno de mis sueños despierta. La fiesta continuó hasta tarde. Cuando volvimos a casa, mi padre ya estaba borracho. Cayó en la cama un vestido y pronto estaba roncando. Yo, al contrario, no logré pegar los ojos. Me quedaba pensando en el plan, en todo lo que podría salir mal, en todo lo que podría salir bien. Los 2 días siguientes pasaron con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una hora, cada hora un día. Contaba los segundos, mirando al reloj viejo en la pared. Por la ansiedad, apenas comía o dormía. Mi padre me regañó varias veces por estar distraída. El lunes, víspera de la fuga, doña Carmen pasó por casa con un pan de elote para el café de la tarde, dijo, guiñándome un ojo de un modo que solo yo vi. El pan tenía el somnífero prometido, claro. Aquella noche, serví un pedazo generoso a mi padre, junto con un café bien dulce, como doña Carmen había orientado. Él comió sin sospechar nada. 1 hora después, estaba durmiendo profundamente. Me arriesgué a llamar su nombre, a tocarlo suavemente. Nada, no se movió. El somnífero había funcionado. Con el corazón acelerado, comencé a arreglar mis pocas cosas. Una muda de ropa, un peine quebrado, la medalla de la Virgen de Guadalupe que era de mi madre y el dinero que Esteban me había dado, envuelto en un pedazo de tela y cosido en el dobladillo de mi falda. Era todo lo que tenía en el mundo. Guardé todo en un costal de yute viejo y lo escondí debajo de mi petate. El corazón me latía tan fuerte que pensé que mi padre podría oírlo desde el otro cuarto. Ahora solo quedaba esperar. Sentada en la estera, mirando fijamente al reloj viejo en la pared, cada tic-tac era como un martillo en mi pecho.
faltaban pocas horas para la libertad, o para el mayor error de mi vida. Aquella noche, víspera de mi fuga, arreglé mis pocas cosas en un costal de yute viejo. No tenía mucho que llevar: una muda de ropa, un peine quebrado, la medalla de la Virgen de Guadalupe que era de mi madre y el dinero que Esteban me había dado, envuelto en un pedazo de tela y cosido en el dobladillo de mi falda. Era todo lo que tenía en el mundo. Guardé el costal debajo de mi petate, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mi padre podría oírlo desde el otro cuarto. Él había llegado del trabajo más temprano aquel día. Estaba callado, demasiado callado. En ese momento pensé que fuera solo cansancio. Hoy sé que era la calma antes de la tormenta. Doña Carmen había pasado más temprano con un pan de elote, como hacía siempre los lunes, pero esta vez el pan tenía un ingrediente especial: un somnífero fuerte que consiguió con el farmacéutico del pueblo. Dale un pedazo bien grande a tu padre después de la cena, con un café bien dulce para disfrazar el sabor, me instruyó en un susurro. Preparé la cena como cualquier otro día: enchiladas con frijoles y arroz. Serví a mi padre, que comió en silencio, observándome de una manera extraña. De vez en cuando, tomaba la botella de tequila y bebía un trago directo del pico. «Estás callada hoy, Concepción», dijo de repente. Sentí un escalofrío en la espalda. Incluso después de tanto tiempo, no me acostumbraba a ser llamada por el nombre de mi madre. «Solo cansada, papá», respondí, sin mirarlo a los ojos. «¿Cansada de qué? ¿De lavar ropa para tu noviecito?» Mi sangre se heló. Seguí revolviendo la olla como si no hubiera oído bien. «¿Qué novio, papá? No sé de qué estás hablando». Él golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los platos saltaran. «No te hagas la tonta. ¿Crees que no sé? ¿Crees que no tengo ojos y oídos en este pueblo?» Me quedé paralizada, la cuchara de palo aún en la mano. Era ahora. Él había descubierto todos mis planes. Toda la esperanza que había construido en los últimos meses, todo iba a derrumbarse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Él se levantó, tambaleó un poco, ya estaba borracho, y tomó más tequila. Después volvió a sentarse. «Mañana vamos a arreglar esto. Mañana voy a mostrarle a ese muchacho quién manda en mi casa. Mañana». Él estaba planeando hacer algo mañana, pero mañana yo ya estaría lejos si todo salía bien. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado. «Hay pan de elote de postre, papá. Doña Carmen lo trajo hoy». Él miró desconfiado. «Esa vieja entrometida, también voy a tener una conversación con ella mañana». Aún así, aceptó el pedazo de pan que le serví. Lo comió con café bien dulce, como doña Carmen había recomendado. Terminamos de comer y él fue al cuarto, llevando la botella de tequila. Me quedé limpiando la cocina, atenta a cualquier ruido. Después de un rato, comenzaron los ronquidos. El somnífero estaba haciendo efecto mezclado con la bebida. No logré dormir. Me quedé acostada en mi petate, mirando al techo de paja, contando las horas. La noche parecía no pasar nunca. Cada ruido me asustaba. Un grillo cantando, el viento en las hojas del aguacate del patio, el ulular de un tecolote a lo lejos. Cuando el reloj de la iglesia dio las 2 de la mañana, me levanté silenciosamente. Los ronquidos de mi padre continuaban, pesados y rítmicos. Tomé mi costal de yute ya preparado y fui hasta la puerta. Estaba cerrada con llave. La llave, que normalmente quedaba colgada de un clavo al lado, no estaba allí. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estaría la llave? Fui hasta el cuarto de mi padre, paso a paso, con mucho cuidado. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio, tratando de no hacer ruido. Él estaba acostado de espaldas, roncando fuerte, la botella de tequila vacía al lado de la cama. Pero no veía la llave en ninguna parte. Fue entonces cuando noté algo brillando en el pecho de él. La llave estaba colgada de una cadena en su cuello. Mi padre nunca había hecho eso antes. Nunca había cerrado la puerta y escondido la llave así. De alguna forma, él sabía de mi plan de fuga. Sabía. Salí del cuarto en pánico. ¿Qué hacer ahora? Esteban estaría esperándome en menos de una hora. Si yo no aparecía, él vendría a buscarme. Y entonces no quería ni pensar en lo que mi padre le haría. Miré alrededor, desesperada. La casa no tenía muchas ventanas, y las que tenía eran demasiado pequeñas para que yo pasara.
excepto la ventana del cuartito de atrás, donde mi padre guardaba las herramientas. Era un poco más grande que las otras y daba al patio trasero. Fui hasta allí e intenté abrirla. Estaba clavada. Mi padre había clavado la ventana con tablas. Él realmente había pensado en todo. Me senté en el suelo, sintiendo que las lágrimas venían. Estaba atrapada. No había salida. Todos mis sueños de libertad, todos los planes que hicimos, todo en vano. Pero entonces oí un ruido leve viniendo de la puerta de entrada. Alguien estaba tratando de abrir la cerradura. Mi corazón se disparó. ¿Sería mi padre que había despertado? Pero él estaba en el cuarto. Yo podía oír los ronquidos. «Guadalupe», oí una voz bajita del otro lado. «¿Estás ahí?» Era Esteban. Había venido más temprano. Corrí hacia la puerta. «Estoy aquí», susurré de vuelta, «pero la puerta está cerrada y mi padre tiene la llave». «Aléjate de la puerta», dijo. «Voy a intentar abrirla con esto». Oí más ruidos metálicos. Él debía estar usando alguna herramienta de la construcción para forzar la cerradura. Después de lo que pareció una eternidad, escuché un clic. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Esteban, con una sonrisa aliviada en el rostro. «Vamos, rápido», susurró, tomando mi costal. «Doña Carmen está esperando en la carretera con un carro», dudé, mirando hacia atrás, hacia el cuarto donde mi padre dormía. ¿Y si despertaba ahora? ¿Y si nos atrapaba huyendo? Como si leyera mis pensamientos, Esteban tomó mi mano. «Todo va a salir bien. Confía en mí». Salimos de la casa, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. La noche estaba clara, con una luna llena que iluminaba el camino. Caminamos agachados por el patio, pasando por las matas de maíz y por la huerta, hasta llegar a la cerca de atrás. Fue cuando oímos un grito furioso viniendo de la casa. «¡Guadalupe!». Mi padre había despertado. El somnífero no había sido lo bastante fuerte, o tal vez el odio de él fuera más fuerte que cualquier medicina. «¡Corre!», gritó Esteban, jalándome de la mano. Corrimos como nunca había corrido en la vida, a través del maizal, del plantío de frijol, hasta llegar al camino de tierra. El carro de doña Carmen, un Volkswagen viejo de su hermano, estaba allí. Motor encendido, luces apagadas. «¡Entren, rápido!», gritó ella por la ventana. Apenas habíamos entrado al carro cuando vimos a mi padre aparecer en la curva del camino. Incluso a distancia, se podía ver que llevaba algo en la mano, algo que brilló bajo la luz de la luna. «¡Es una escopeta!», gritó doña Carmen, pisando a fondo el acelerador. El carro arrancó con un tirón, levantando polvo del camino de tierra. Miré hacia atrás y vi a mi padre apuntando el arma en nuestra dirección. Hubo un estampido y algo golpeó la parte trasera del carro. «¡Agáchense!», gritó doña Carmen. Nos agachamos en el asiento trasero, Esteban cubriendo mi cuerpo con el suyo. Hubo otro disparo, pero ya estábamos demasiado lejos. El carro se sacudía en el camino lleno de baches, pero cada segundo nos llevaba más lejos de aquel hombre, de aquella casa, de aquel infierno. Cuando finalmente tuve valor de levantar la cabeza, ya estábamos en la carretera principal. Las luces de Huautla habían quedado atrás. Frente a nosotros, solo el camino oscuro y la promesa de libertad. «Lo logramos», dijo Esteban, sosteniendo mi mano. «Eres libre, Guadalupe». ¿Libre? Una palabra tan simple, pero que para mí significaba todo. Miré por la ventana del carro, hacia el cielo estrellado, y por primera vez en años, respiré sin el peso del miedo en el pecho. Pero la libertad tiene su precio, y yo aún no había pagado el mío por completo. Doña Carmen condujo por horas hasta llegar a una ciudad más grande, donde tomaríamos el autobús para la Ciudad de México. El plan era que yo fuera a casa de su hermana, como habíamos acordado. Esteban terminaría el trabajo en Huautla, si aún podía volver después de lo que pasó, y me encontraría en la Ciudad de México algunos meses después. Mientras esperábamos en la terminal, sentados en una banca dura, doña Carmen me miró con aquellos ojos sabios y me dijo algo que nunca olvidé. «Niña, la vida es como un río. A veces tranquilo, a veces revuelto, pero siempre siguiendo adelante. No importa lo que pasó atrás. El agua no regresa. Solo sigue encontrando nuevos caminos, nuevos lugares. Así tienes que ser ahora, como el río que sigue adelante sin mirar atrás».
Asentí, comprendiendo la sabiduría de aquellas palabras simples. Yo era como ese río ahora, siguiendo adelante, dejando atrás a la niña asustada que fui un día. El autobús llegó puntualmente a las 4 de la mañana. Me despedí de doña Carmen con un abrazo apretado. Aquella mujer había arriesgado todo por mí, una muchacha que apenas conocía. Nunca olvidaré ese gesto. Esteban me acompañó hasta la puerta del autobús. Nos miramos por un momento sin saber qué decir. Había tanto entre nosotros: miedo, esperanza, tal vez hasta amor. Pero las palabras parecían demasiado pequeñas para expresar todo eso. Él sacó del bolsillo un pequeño paquete. Para que recuerdes que no todos los hombres son como tu padre. Era un camafeo simple de latón. Dentro había un pequeño recorte de periódico con una oración a San José, protector contra los males. Te esperaré en Ciudad de México, dijo, dándome un beso rápido. Cuando todo esto pase, cuando sea seguro. Entré al autobús con el corazón lleno de emociones contradictorias. Felicidad por estar finalmente libre, miedo a lo desconocido que me aguardaba, nostalgia anticipada por Esteban y una extraña sensación de que mi pasado aún no había terminado conmigo. No sabía cuán cierta era esta intuición. Cuando el autobús partió, miré por la ventana a las dos figuras que se hacían cada vez más pequeñas en la plataforma. Las dos personas que habían salvado mi vida. Me prometí a mí misma que algún día les devolvería ese favor de alguna forma. El autobús seguía por la carretera oscura, llevándome hacia un futuro incierto, pero por primera vez en años, un futuro que yo misma podría elegir. Y eso, mis queridos, ya era una victoria enorme. Pero el destino, como ya dije antes, es una cosa curiosa, y mi historia con mi padre aún no había llegado a su fin. Él volvería a mi vida años después, cuando menos lo esperaba, y el enfrentamiento final sería mucho más terrible de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Pero eso es tema para el próximo capítulo, donde contaré cómo finalmente me liberé de las cenizas de mi pasado y renací como la mujer que soy hoy. Llegué a Ciudad de México una mañana fría de julio de 1969. Nunca olvidaré la sensación de pisar aquella terminal enorme con tanta gente desconocida pasando apurada. Yo, una muchacha del interior que apenas había salido de su propio pueblo, me sentía pequeña como una hormiga en aquel hormiguero humano. Doña Teresa, hermana de doña Carmen, me esperaba según lo acordado. Era una señora más joven que su hermana, de cabello teñido de negro y una sonrisa acogedora. Me abrazó como si ya me conociera desde hace años. Bienvenida, hija mía. Aquí estarás segura. El apartamento de ella era pequeño, en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Nada lujoso, pero para mí parecía un palacio. Tenía agua entubada, luz eléctrica, una estufa de gas. Cosas que en Huautla eran lujo de gente rica. En los primeros días, apenas salía del cuarto. El ruido de la ciudad grande me asustaba. Los claxons, las sirenas, el constante movimiento de personas en la calle. Y el miedo de que de alguna forma mi padre descubriera dónde estaba y viniera a buscarme. Doña Teresa respetó mi tiempo. Me dejaba tranquila cuando lo necesitaba, pero también me animaba a dar pequeños pasos. Hoy vamos hasta la panadería de la esquina, decía. Al día siguiente era el mercado, después la tienda más lejana. Poco a poco fui conociendo el barrio, la ciudad, la vida. La ciudad pulsaba de un modo diferente en aquella época. Era 1969, el hombre acababa de pisar la luna. La música de los locos del ritmo sonaba en las radios, y aún en México había una sensación de que el mundo estaba cambiando. Para mí, que venía de un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, era como entrar en otro planeta. 2 semanas después de mi llegada, doña Teresa me llamó para una conversación seria. Guadalupe, no puedes quedarte escondida para siempre. Necesitas construir una vida nueva. Y para eso necesitas documentos, estudios, trabajo. Tenía razón, claro. No podía vivir a la sombra del miedo eternamente. Y así comenzó mi nueva vida. Primero, los documentos. Mi acta de nacimiento se había quedado en casa de mi padre, pero doña Teresa conocía gente en el gobierno de la Ciudad de México. Con algunas historias bien contadas y algunos favores cobrados, conseguí una segunda copia. Con eso pude sacar mi credencial de elector, matricularme en la escuela nocturna.
empecé a trabajar como doméstica en casa de una familia rica de la colonia Condesa. La patrona, doña Luisa, era exigente pero justa. El sueldo no era mucho, pero daba para pagar un cuartito que alquilé cerca de la casa de doña Teresa, y aún enviar un poco a doña Carmen como agradecimiento por todo lo que hizo por mí. De día trabajaba, de noche estudiaba. No era fácil, pero cada página del libro que volteaba, cada materia que aprendía, era como un ladrillo en el muro que construía entre mi pasado y yo. ¿Y Esteban? Ah, mis queridos, la vida no siempre sigue el guión que planeamos. Recibí 2 cartas suyas enviadas a la dirección de doña Teresa. En la primera contaba que había vuelto a Huautla después de nuestra fuga. Mi padre había ido tras él, borracho, con la escopeta, pero los otros trabajadores de la obra impidieron una tragedia. El padre del pueblo, padre Antonio, supo de toda la historia y llamó a la policía de Teotitlán. Mi padre fue detenido algunos días, pero pronto lo soltaron. En aquella época, problemas de familia raramente resultaban en algo. Esteban decía que terminaría el trabajo en la iglesia en algunos meses y entonces vendría a encontrarme en Ciudad de México, como habíamos acordado. La carta terminaba con palabras de cariño, de nostalgia, de planes para el futuro. La segunda carta llegó 3 meses después. En ella, Esteban decía que el trabajo en la iglesia estaba casi terminando, pero que necesitaba pasar por Teotitlán antes de venir a Ciudad de México. Su madre estaba enferma. Necesitaba verla. Prometía venir enseguida después. Esa fue la última noticia que tuve de él. Los meses pasaron. Después de 1 año, Esteban nunca apareció. No recibí más cartas ni recados. Por un tiempo estuve desesperada, imaginando 1000 cosas. ¿Sería que mi padre le había hecho algo? ¿Habría sufrido un accidente en la carretera? ¿O simplemente había seguido con su vida, olvidándose de mí? Nunca supe la respuesta. En 1970, mandé una carta a doña Carmen preguntando por Esteban. La respuesta fue corta. Nadie en Huautla tenía noticias de él desde que la obra de la iglesia fue concluida. Simplemente había desaparecido. La vida, sin embargo, no es para lamentar nuestros corazones rotos. Seguí trabajando, estudiando, viviendo. Terminé la primaria en la escuela nocturna, después la secundaria. A los 20 años ya no era empleada doméstica. Había conseguido un empleo como dependienta en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Pagaba mejor y el trabajo era menos pesado. Ciudad de México crecía a ojos vistos en aquella época. Nuevos edificios brotaban como hongos después de la lluvia. El asfalto sustituía las calles de tierra. Carros, cada vez más carros. La ciudad se expandía y yo me expandía con ella. Ya no era la muchacha asustada de Huautla. Era una mujer con un empleo, un techo, amigos, sueños. Fue en esa tienda donde conocí a Carlos. Él era vendedor de telas de una fábrica de Puebla. Visitaba la tienda una vez al mes. Un hombre bueno, gentil, algunos años mayor que yo. Comenzamos a platicar, después a salir. En 1975 nos casamos. Nuestra ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio. Doña Teresa estaba allí, orgullosa como una madre. Doña Carmen no pudo venir. La edad ya no le permitía viajes largos, pero mandó su bendición por carta. Fue un día feliz, un día que nunca pensé que viviría cuando estaba presa en aquella casa de adobe en Huautla. Carlos sabía de mi pasado. No todo. Hay cosas que son demasiado difíciles de contar, incluso para quienes amamos. Pero sabía que había huido de casa por causa de un padre violento. Él nunca me presionó para contar más de lo que yo quería. Respetaba mis silencios, mis pesadillas ocasionales, mis miedos. Nos mudamos a una casita sencilla en la colonia Roma. Tuvimos 2 hijos, Mariano en 1976 y Laura en 1978. La vida era buena, tranquila. A veces casi me olvidaba de mi pasado en Huautla. Casi, porque el miedo nunca se fue por completo. Siempre que veía a un hombre que me recordaba a mi padre, mi corazón se aceleraba. Siempre que oía sobre alguna violencia contra mujeres en las noticias, las pesadillas volvían. Y siempre, siempre tenía aquella sensación de que un día el pasado me alcanzaría. Y me alcanzó.
En 1980, 11 años después de mi fuga, recibí una carta de doña Carmen. Mi padre estaba en Ciudad de México, buscándome. ¿Cómo había descubierto dónde estaba? Al parecer, algún conocido de Huautla me había visto en la tienda de telas y lo comentó con él. El mundo es demasiado pequeño, incluso en una ciudad grande como Ciudad de México. La carta de doña Carmen era desesperada. No está bien de la cabeza, Guadalupe. Después de que huiste, empeoró mucho. Bebe todo el tiempo, habla solo, tiene ataques de rabia. Juró que te encontraría y te llevaría de vuelta, aunque fuera a la fuerza. Ten cuidado. Mostré la carta a Carlos. Él quería ir a la policía, pero yo sabía que no serviría de nada. ¿Qué diría? ¿Que tenía miedo de mi padre por cosas que ocurrieron hace más de una década? ¿Sin pruebas? ¿Sin testigos? Nadie creería. Durante semanas viví en estado de alerta constante. Ya no iba a trabajar en la tienda. Carlos insistió en que me quedara en casa con los niños. Cerraba todas las puertas, las ventanas. Me sobresaltaba con cada ruido extraño. Volví a tener pesadillas todas las noches, hasta que un domingo por la mañana sonó el timbre. Carlos había ido al mercado con los niños. Yo estaba sola. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Era él, mi padre. Más viejo, más flaco, el rostro marcado por la bebida y por el tiempo, pero aún con aquellos ojos que me perseguían en las pesadillas. No atendí. Me quedé paralizada detrás de la cortina, observando. Él tocó el timbre varias veces, después comenzó a golpear la puerta, a gritar mi nombre. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Él gritaba que era mi padre, que solo quería hablar conmigo, que yo era una hija ingrata que había huido de casa. En algún momento, un vecino debe haber llamado a la policía, porque pronto llegó una patrulla. Vi a los policías conversando con mi padre, que gesticulaba, apuntaba hacia la casa. Después se lo llevaron. Pensé que había acabado, que él había desistido, o que la policía lo mantendría lejos, pero estaba equivocada. 3 días después, volviendo de la panadería, vi a un hombre parado en la esquina observando nuestra casa. Era él. Cuando me vio, comenzó a venir en mi dirección. Corrí hacia adentro, cerré todas las puertas. Él se quedó afuera, gritando mi nombre, diciendo que necesitábamos hablar, que estaba arrepentido, que había cambiado. Pero yo conocía aquella voz, conocía aquellas mentiras. Carlos llegó del trabajo y encontró aquella escena. Trató de hablar con mi padre, pedirle que se fuera, pero mi padre estaba borracho, agresivo. Empujó a Carlos, intentó forzar la entrada a la casa. Fue cuando Carlos llamó a la policía nuevamente. Esta vez mi padre fue detenido por desacato, por alteración del orden público, pero pronto estaría libre de nuevo. Y volvería. Yo sabía que volvería. Aquella noche, Carlos y yo conversamos mucho. Decidimos que no podíamos seguir viviendo así, con miedo. Necesitábamos resolver esto de una vez por todas. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Fui a la delegación y conté todo. Todo. Los abusos, las amenazas, la fuga. El comandante escuchó con atención, tomó mi declaración, dijo que con eso podría mantener a mi padre detenido por más tiempo. Tal vez conseguir una orden de restricción. Salí de la delegación sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso que cargaba desde hace años hubiera disminuido un poco. No había desaparecido. Creo que nunca desaparecería por completo, pero era menor, más soportable. 2 días después recibí una llamada de la delegación. Mi padre había sido encontrado muerto en la celda. Se ahorcó con su propio cinturón. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sentí alegría, ni alivio, ni venganza. No sentí nada. Un vacío extraño, como si una parte de mi historia hubiera sido borrada de repente. No fui al entierro. No derramé lágrimas. Pero aquella noche, sentada en el porche de mi casa, mirando las estrellas, pensé en la niña que fui un día, en la madre que perdí tan temprano, en el padre que podría haber sido pero no fue, en la vida que tuve y en la vida que construí a pesar de todo. El tiempo pasó. Los hijos crecieron. Carlos falleció en 2005 de un ataque al corazón. Me quedé viuda, después abuela.
La vida siguió su curso, como el río del que doña Carmen había hablado tantos años atrás. Hoy, con mis 73 años, miro hacia atrás y veo que mi historia, por más dolorosa que sea, necesita ser contada. No por mí, sino por todas las niñas y mujeres que aún viven sus propios infiernos particulares, para que sepan que es posible sobrevivir, recomenzar, encontrar paz. Nunca más volví a Huautla. Supe por cartas de doña Carmen, hasta que ella falleció en 1990, que el pueblo había crecido, cambiado. La iglesia que Esteban ayudó a construir todavía está allí, decían. A veces me sorprendo imaginando si él volvió algún día, si me buscó, si siguió su vida en otro lugar. ¿Y qué pasó con Esteban? Nunca lo supe con certeza. Algunos años atrás, mi hija Laura, curiosa sobre mi pasado, hizo algunas investigaciones en Internet. Descubrió que hubo un accidente grave en la carretera entre Teotitlán y Ciudad de México en 1969, poco después de la última carta que recibí. Un autobús cayó en un barranco, matando a varios pasajeros. Los nombres nunca fueron divulgados completamente. Tal vez Esteban estuviera entre ellos, tal vez no. Es un misterio más que el tiempo se llevó. Mis queridos, esta fue mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de superación, de cómo una muchacha asustada de Huautla se transformó en la mujer que soy hoy. No es una historia bonita, ni fácil de escuchar, pero es real, tan real como las cicatrices que llevo en el alma. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar historias como esta, pero es importante que sean oídas para que nunca más ocurran, para que otras Guadalupes no necesiten huir en medio de la noche para sobrevivir. Si conoces a alguien que está viviendo su propio infierno, extiende tu mano. Sé la doña Carmen, el Esteban en la vida de esa persona. A veces un gesto de ayuda, por pequeño que sea, puede salvar toda una vida. Y antes de despedirme, quería pedir un favor especial. Si este video tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho a que nuestro mensaje llegue más lejos. Hay otras personas que tal vez necesiten escuchar que no están solas. Para ustedes, con todo el cariño y gratitud, que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes y que nunca falte valor para seguir adelante, como el río que no vuelve atrás.